Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien hoy en este día y vamos a ver el día de hoy dos temas muy hermosos. Vamos a recordar el tema pasado para engancharnos y engarzarnos muy bien a estos dos temas. Pero antes que nada vamos a ponernos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, que está por venir. Si se fijan, ahorita no tengo ya mi crucifijo, tengo el pesebre, porque ya vamos a estar en espera de Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy, Señor Jesús, te queremos agradecer por todo lo que nos das, pero también por todo lo que nos quitas, ya que tú solo sabes por qué lo haces. Pero en esta ocasión, Señor, te queremos pedir para que vuelvas. Queremos que regreses con nosotros, que estés aquí, estamos en espera de ese nacimiento, Señor, para que no solamente nazcas nuevamente, sino que también estés en nuestros corazones, que abras nuestros corazones, que vivas en ellos. Y para eso queremos preparar nuestro corazón y nuestra vida, para que estés siempre con nosotros en nuestras familias, en nuestras casas. Ven, Señor Jesús, no tardes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a ver nuestro primer tema, que es la iglesia, sacramento de Jesús. Vamos a recordar un poquitito el tema pasado. Hablamos nosotros de que Jesús era sacramento del Padre, ¿sí? Para entenderlo un poquito más, vámonos a entender la cita bíblica que vimos en ese tema, donde Felipe, que era uno de los discípulos, pues ya saben que los discípulos andaban con él, vivían con él, dormían con él, andaban de un lado para otro con él. Entonces, Jesús estuvo 3 años predicando con ellos, 3 años. Y de repente Felipe le dice, ¿verdad? Jesús, ¿y cuándo vamos a conocer a tu padre? Entonces Jesús, imagínense, o sea, yo así como que me imagino la cara de Jesús así volteándolo a ver, así como que, ¿es en serio, Felipe? ¿No? Pero Jesús les decía, todo lo que yo hago, las obras, en la curación a enfermos, cuando echaba los demonios de las personas, él lo hacía todo en nombre de su Padre. ¿Qué quería decir? Pues que él era el Padre, ¿no? También era representante del Padre. Entonces Felipe, cuando le dice, pues ¿cuándo vamos a conocer a tu papá? Jesús le dice, Felipe, ya estás conmigo tanto tiempo y aún así me preguntas que dónde está mi Padre. Quien me ve a mí, ve a mi Padre. Ahí está. Dios, recordemos que Él fue quien creó todo el mundo. Él lo creó. Él lo hizo para nosotros. Y en esos momentos, en tiempo de Noé, de Moisés, de Abraham, de Isaac, de todos ellos, Dios les hablaba por medio de los profetas. Entonces, como en aquellos tiempos Dios les hablaba, nada más se oía una voz como, dice por ahí Moisés, que se oía muy fuerte como una voz de trueno, así se comunicaba Dios con nosotros, ¿verdad? Y no lo veían. Fíjense que de repente decimos, bueno, es que Dios es de la época pasada y ya pasó, ya fue, y volvemos a caer a esos tiempos donde decimos, si yo no veo, si yo no palpo, si yo no toco, no creo. Así era en aquellos tiempos. Y decían, bueno, pues ¿cómo vamos a creer en algo que no vemos? Por eso hacían becerros de oro y monumentos de oro, ¿sí? Porque ellos veían, y lo que veían era lo que adoraban y era lo que ellos tenían en mente, porque decían, esto sí lo puedo palpar y esto sí, a aquel sí le puedo pedir y él sí me puede responder, según, ¿verdad? Bueno, pues entonces Dios vio que el pueblo seguía pecando, que el pueblo seguía cayendo en malos pasos, que el pueblo no estaba como él quería. Entonces él decía, el pueblo, mis hombres, mi gente, no va a poder regresar a mi casa que yo les he preparado. ¿Por qué? Porque están llenos de pecado. Y recordemos que solamente al cielo, al paraíso, vamos nada más la gente, o va la gente que de verdad tiene esa vida de santidad, esa vida buena que Dios nos prepara y que Dios nos estuvo preparando también junto con Jesús.
Cuando Dios se da cuenta de que los hombres no entendíamos, Él dice, qué triste, o sea, no puedo yo hacer nada desde aquí, desde el cielo, tengo que ir a la tierra para decirles que no, que así no vivan, que vivan como yo les quiero, como yo les he dicho. Pero fíjense que Él quiso como el papá, ¿verdad? Como nuestros papás cuando hacemos algo malo, como nos regañan, pero es por nuestro bien, a veces no lo entendemos, pero es por nuestro bien que nos llaman la atención. Entonces Él como papá quiso llamarnos la atención. ¿Qué hizo? Mandó los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero la manera en la que su voz se escuchaba y todo esto, le tenían miedo. Era un miedo que decían, ay, no, es que Dios me va a castigar y Dios manda esto y Dios manda lo otro, porque sí, en el transcurso del Antiguo Testamento podemos ver que hubo varios castigos, pero no quiero que lo vean como castigo de Dios, sino que nosotros mismos, yo se los he dicho muchas veces, nosotros mismos pues hacemos que pasen las cosas, ¿verdad? Entonces se ven a lo largo del Antiguo Testamento pues cómo Dios fue reaccionando de diferentes maneras y la gente ya tenía muchísimo miedo de que Dios los fuera a castigar, ¿verdad? Ellos decían era un castigo divino, un castigo de Dios. Todavía ya en nuestros tiempos hemos escuchado un poco de eso. Entonces Dios dijo, no, es que yo no soy castigador, yo los amo. ¿Cómo les voy a decir que yo los amo? Ah, bueno, entonces agarra así como un pedazo de corazón y lo moldea y por medio del Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo es igual a Dios. Desde el principio están los dos. Acuérdense, en Génesis dice, y el Espíritu de Dios revoloteaba sobre los mares, ¿verdad? Fueron parte de la creación. Entonces agarra otra vez al Espíritu Santo y lo manda a la tierra. Lo manda directamente a nuestra Madre Santísima, quien gracias a Dios dijo que sí y aceptó ser la madre de nuestro Señor Jesucristo. Y por medio del Espíritu Santo, ella toma como suyo a Jesús, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros ya podemos ver, pudimos palpar a Jesús. Y la prueba de ello son los 12 apóstoles que estuvieron con Él y que creyeron en Él, que lo acompañaron cada momento, que vieron los milagros que hizo, que vieron cómo le hablaba a tanta gente, la multiplicación de panes, vieron tantísimas cosas con Él, que dijeron, de verdad eres el Hijo de Dios. Y aún así por ahí uno que otro fallando, ¿verdad? Como Felipe, que le dice, bueno, pues ¿cuándo vamos a ver a tu papá? Y ahí es cuando le dice, pues quien me ve a mí, ve a Dios Padre, porque ahí sí ya lo podemos ver y lo podemos palpar. Bien, pues ahora vamos a comprender cómo es que la iglesia, ¿quiénes somos la iglesia? Ya habíamos comentado esto en temas de confirmación. La iglesia somos todos nosotros, todos los bautizados, los que pertenecemos a la iglesia. ¿Cómo es que nosotros nos hacemos sacramento de Jesús? Vamos a ver cómo nos hacemos. Fíjense bien. Si aquí Jesús ya se hizo palpable, se hizo visible, porque acuérdense que un sacramento es un signo visible, algo que nosotros vemos y nos consta que está aquí, ¿sí? Del Padre. Bueno, ahí ya. Pero recordemos que Jesús muere, resucita y se vuelve a ir al cielo. Entonces, ¿qué nos deja? ¿Qué nos deja? ¿Cómo es que nosotros nos convertimos en el sacramento de Jesús, en el signo visible de Jesús? Vamos a nuestra Sagrada Escritura para ver desde dónde comenzamos a hacer sacramentos de Jesús. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las fuerzas del infierno no la podrán vencer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si se fijan en esta lectura, ahí nos está diciendo a Pedro, ¿verdad? Por medio de Pedro. Recordemos que Pedro también en las negaciones, ¿verdad? O sea, incluso todavía que lo vio, pero él tenía mucho miedo. A veces nosotros también, como católicos, tenemos miedo de hablar de Dios. Tenemos miedo de decir, sí, yo amo a Dios, yo quiero a Dios y lo voy a defender a capa y espada. A veces tenemos ese miedo. Así se llenó de miedo Pedro. Entonces,
Aún así, Jesús lo sana, Jesús lo ama tanto que lo hace el primer papa. Fíjense bien, ahí ya lo instituyó. Tú eres Pedro, porque antes se llamaba Simón. Simón, que significa vara quebradiza. Pero como ya se fortaleció en la fe, pidió perdón por lo que hizo, Dios lo sanó y él fue el único que le contestó, tú eres el Hijo de Dios. Ya cuando realmente resucitó, él fue quien le dice, Señor, perdóname, ¿verdad? Y él, Jesús, lo instituye a él como la iglesia, ¿sí? Esta es la verdadera iglesia que él instituye. Ahí está lo primerito que Jesús hace, instituir la iglesia. Y le dice, tú eres Pedro, que significa piedra. Y ahí, en esa institución de la iglesia, pues entramos todos nosotros, todos los católicos bautizados. Somos parte de la iglesia y ¿qué creen? Nos hacemos signo visible de Jesús. Por medio de los discípulos se instituye la primera iglesia, la primera comunidad cristiana. Y es ahí donde nos vienen a dar la buena nueva. Si se fijan, ya vienen todos los evangelistas, todos los que fueron Lucas, Mateo, Juan, Pedro, ¿verdad? Vienen todos los evangelistas. Entonces ahí nosotros, como iglesia, vamos a ser signo visible de Jesús y por lo tanto del Padre. Y aquí es donde otra vez vamos a agarrar ahora nuestro segundo tema, que son los sacramentos en la vida de la iglesia. Vamos a ver aquí cómo la iglesia se hace visible con estos sacramentos. Vamos a nuestra lectura para ver qué nos dice Jesús cuando ya se fue al cielo resucitado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y nos hace también una recomendación. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece en la planta, así tampoco pueden ustedes producir frutos si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no se quede en mí será arrojado afuera y se secará como rama muerta. Hay que recogerlas y echarlas al fuego donde arden. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, ya lo vimos aquí. Jesús nos dice, ustedes ahora quedan como el signo visible mío y de mi Padre. Fíjense nada más que hermoso, pero a la vez es muchísima responsabilidad con cada uno de nosotros los bautizados, porque tenemos que llevar a los demás esto, el signo visible siempre, ¿sí? Para poder ser sacramento nosotros como iglesia de Jesús, pero al mismo tiempo del Padre. ¿Y cómo? Pues nos deja a nosotros como iglesia los sacramentos. Todos los sacramentos han sido instituidos por Jesús, todos. Vamos a ir viendo poco a poco en los próximos temas, cada uno de ellos, empezando por los de iniciación cristiana, que ya los habíamos visto anteriormente, pero vamos a recordarlos para fortalecernos más. Bien, nosotros tenemos ¿cuántos sacramentos? ¿10? No son tantos. A ver, piensen, ¿cuántos? ¿No oigo? Sí, correcto, 7. 7 sacramentos. Muy bien. Y esos son nuestros signos visibles de Jesús que nos ha dejado. El primero, ¿cuál es? Bautismo. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Muy bien, perfectísimo. Sí saben.
Ok, pues yo espero que este tema o estos temas, si se fijan, son cortos, pero son muy sustanciosos porque así ya conocemos y nos queda muy en claro que Jesús es sacramento de nuestro Padre, pero que la Iglesia es muchísimo más ahora en este tiempo, sobre todo, ser sacramento. Nosotros tenemos que ser ese signo visible que Jesús nos ha encomendado para ser ese sacramento tanto de Jesús como de nuestro Padre. ¿Sí? Pues vamos a seguir conociendo los sacramentos más a fondo en nuestros siguientes temas. No se olviden de dejarme si tienen alguna duda, algo que quieran comentar aquí abajo. Suscríbanse para que les estén llegando estos temas que son muy bonitos, la verdad. No me canso de decirlo. Y pues vamos a estar también en espera de Jesús. No se olviden de ver, por ahí tengo los videos de Adviento, Navidad, de nuestra corona de Adviento, que ya este domingo se bendicen para que tengan preparada su corona de Adviento y todos estemos en esta posición de limpiar nuestro corazón para hacerle este pesebre aquí a nosotros, a Jesús, para que esté siempre con nosotros y nos acompañe en todo momento. Bueno, pues termino este video diciendo: ven, Señor Jesús, no tardes.